Hola amigos, ¿cuál es el verdadero valor de las monedas? Por supuesto, ya sabemos que algunas monedas tienen más valor, depende de la cantidad acuñada o del metal en que se hicieron. Incluso algunas monedas son más valiosas, depende de dónde vinieron, si tienen o si vienen, por ejemplo, de algún hundimiento o si tienen algo que ver con alguna parte histórica. Bueno, hay un montón de cosas que le dan mucho valor a las monedas, pero generalmente tenemos un montón de catálogos donde hay muchos importes. Así que vamos a hacer este video para saber realmente cuánto vale una moneda. Pero bueno, antes de comenzar con el video les quiero mostrar estas moneditas que me regalaron. Ya se las había mostrado en el video anterior. En realidad son una moneda y una medalla, y la que te quiero mostrar es la medalla porque está muy buena a pesar de que tenga un agujerito, así que la vamos a poner en el microscopio. Esta hermosa medalla, 1816, 9 de julio 1916, conmemoración del primer centenario de la independencia. Y podemos ver la casa histórica de Tucumán y hay un ángel que tiene un logro impresionante. Cómo está hecho, es impresionante. Del otro lado podemos ver Parque Independencia, Tandil, colocación de la piedra fundamental. Buenísima la medalla que ligué, pero bueno, ahora vamos a seguir con el video y dentro de las monedas que tenía en esta latita, seleccioné esta de 10 centavos de 1898 para empezar a saber cuál es el verdadero valor de las monedas. Entonces vamos a empezar con el catálogo que usamos acá en Argentina. O sea, vamos a empezar por el papel, utilizar en el catálogo la moneda circulante en el territorio argentino de 1574 a 2015 y vamos a ver qué es el valor que nos dice esta moneda. Bueno, acá la tenemos exactamente, 10 centavos de 1898, hay dos versiones, 1898 y 1898, 8 separado. La nuestra, como te estaba mostrando en pantalla, parece que es la versión normal, no la que tiene el 8 separado, y es inclusive más valiosa por ser más escasa que la de 1898, 8 separado, y tiene unos valores discriminados por el estado. Para estado buena vale unos 6 dólares, para estado muy buena, que es el precio que le vamos a asignar a esta moneda, más o menos le calculo, y que está en muy buen estado, vale unos 25 dólares, según el catálogo de Hanson, 120 dólares para estado excelentemente buena y 300 dólares para estado sin circular, para esta bella monedita de 1898. Bueno, y ahora vamos a utilizar otro catálogo y vamos a utilizar el que yo uso siempre, es el catálogo Ucoin, y vamos a ir viendo distintos precios. 1898, 10 centavos, acá está. 1898, 10 centavos, y el precio sugerido para esta moneda es de 2 dólares con 57 centavos. Así que pasamos, fíjense ustedes, ¿no? De un valor de 25 dólares a 2 dólares con 57 centavos. Así que vamos a hacer una planilla de Excel para registrar todo esto. Bien, 10 centavos de 1898, Hanson 25 dólares, Ucoin 2,57. Catálogo mundial de 1801 a 1900. Y bueno, acá lo encontramos, el catálogo universal, 10 centavos, esta es la versión de plata, y acá la KM35, la de cupro níquel, fíjense, 1896, nos tenemos que ir al principio de la página. Para BF, el valor que le está dando, 1898, 1 dólar con 50. Bueno, ya tenemos tres valores y estamos más perdidos ahora que antes, pero hay más catálogos y vamos a seguir.
En este caso vamos a utilizar el catálogo Numista. Acá la tenemos en nuestra monedita, 10 centavos. En la pantalla está la de 1933. Exactamente, sí, es nuestra moneda. Vamos abajo de todo, tenemos el valor de las monedas, 1898. También acá tenemos valores de todos. Este es uno de los catálogos más completos que hay. Bien, está en euros el valor, así que vamos a ver para buen estado, dice 1,10 euros. 1,10 euros, vamos a pasarlo a dólares. Bueno, ya tenemos 4 precios, 2 provenientes de catálogo de papel, en realidad uno de papel y el otro de PDF, pero bueno, la idea inicial era imprimirlo, y 2 de catálogos digitales. Y acá nos vamos a detener en el último, en el de Numista, porque la página tiene una declaración propia y está buena leerla para que vayamos entendiendo de dónde salen estos precios. Bien, como le decíamos, volvemos a la página Numista, la de 10 centavos, 1898. Acá tenemos, esta es nuestra monedita, 1,10 euros para BF, lo que resultó ser 1,22 en dólares. Y lo que vamos a ver, y es importante, es lo que dice acá. Dice, los valores de la tabla anterior se expresan en euros, se basan en las evaluaciones de los usuarios de Numistas y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación, no se pretende que sean utilizadas a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes, exonomía, etc. Así que importantísimo, de dónde obtiene Numista estos valores. Y la frecuencia, dice, que muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada año variante entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor al 100%. Así que de todos los usuarios que poseen esta moneda, o sea, la de 10 centavos, el 13% tienen la de 1898, lo que no la hace una moneda muy escasa. Ya con la cantidad tirada nos damos cuenta, 8 millones y pico de monedas, no es una moneda muy escasa, y el valor que le asigna es ese, y ya sabemos de dónde viene. Bueno, muy interesante saber Numista cómo calcula el valor de la moneda, y ahora vamos a ir a la página de Ucoin. Bueno, lo que tenemos es el 2,57 dólares y acá abajo tenemos el valor que se le fue asignando mes por mes en dólares. Podemos ver que exactamente lo mismo que la página Numista, pero más directo. El valor debe haber empezado en un valor de referencia del catálogo universal y después se fue nutriendo de los intercambios, el valor que le ponía cada usuario para intercambios, ventas directamente desde la plataforma. Es importante aclarar que este importe no es un importe fijo, sino que yo lo puedo cambiar de acá. Por ejemplo, le podría poner 5 dólares. Podemos ver que no soy solamente yo el que la tiene en la lista de intercambio, sino que hay un montón de personas que las van poniendo en la lista de intercambios. Y fíjate vos, acá hay una con estado XF, también 2,57, alguno 2,29. O sea, hay varias personas que las tienen, muchas. Acá hay uno que la vende a 7 dólares, por ejemplo, 3,88. Bien, entre todos estos precios, Ucoin hace un promedio y es el valor que le pone. Bueno, qué impresionante estos datos porque con 4 catálogos tenemos 4 precios distintos. Hanson 25 dólares, Ucoin 2,57, Worldcoin, el catálogo universal, 1,50 dólares y algo muy parecido, Numista con 1,22 dólares. Pero bueno, si vos estás vendiendo seguramente vas a preferir el valor del catálogo Hanson de 25 dólares. Y si estás comprando seguramente vas a querer alguno de los otros catálogos un poco más baratos. ¿Y cuál es el verdadero valor de esta moneda? Entonces, bueno, si tenés muchas ofertas
en el catálogo Ucoin a 2,57, podés obtenerlos a ese precio, es el precio real. Así que bueno, amigos, es imprescindible aceptar la realidad. Por más de que los catálogos digan que vale una cosa u otra, si vos tenés un lugar donde ya las podés conseguir ese precio, es el precio que va. Pero bueno, hay que tener una salvedad importante para Argentina y vamos a hacer un apartado especial ahí. Fíjense esto. Le voy a cambiar el valor a pesos argentinos. Así que ahí tenemos 2.450 pesos argentinos. Es lo que dice que vale esta moneda, pero no es ni a palos 2,57. Exactamente, fíjense esto, 2.450 dividido 2,57 nos da que el valor del dólar lo toma a 953 pesos, o sea, exactamente, si nos fijamos en esta página, por ejemplo, nos dice que el valor del dólar oficial es un promedio más o menos, debe ser un promedio entre el dólar compra y dólar venta oficial, en este valor que no se consigue en ningún lado. Así que nosotros acá en Argentina tomamos, puede ser, el valor del dólar no oficial, que es de 1.270 a 1.290, así que si utilizás la página Ucoin para saber exactamente cuánto es tu valor de moneda, yo te recomiendo que lo pongas en dólares. Ahí está, bien. Dale 2,57 y querés saber cuánto está en pesos, bien. ¿Cuánto está en pesos? 1.270, ponele. 2,57 por 1.270 y el precio de mi moneda es de 3.263 pesos. Bueno amigos, espero que les haya servido el video, espero sus comentarios, no se olviden de dejarme un y suscríbanse para más videos como este.